A las costas de Japón se encuentran unos edificios sólidos y una protección civil muy potente, y se llega a las costas de Haití, arrasa con todo. Y por lo tanto, reflexionar sobre cuál era la situación de las residencias antes de la pandemia, cuál era la relación con los servicios médicos, qué personal se exigía, que hay muy poco personal, o sea, cuál era la situación previa al tsunami. Eso sí es también por completo una responsabilidad política, y esa pregunta no quieren contestar. ¿Por qué? Porque con la falacia del tsunami queda todo enmascarado. La otra falacia la hemos tocado aquí, la otra gran falacia, que es la del triaje. Por supuesto que en una situación de guerra, en una situación como la que se vivió en la pandemia, si hay pocos recursos y muchas personas necesitadas, hay que aplicar un triaje, hay que decidir a quién se dan esos recursos escasos. Pero obviamente el criterio para decidir no puede ser el código postal, no puede ser dónde vive una persona, no puede ser tener demencia, porque eso no está relacionado con la esperanza de vida. Entonces, lo terrible no es que se aplicase un triaje, lo terrible es qué tipo de triaje se aplicó en Madrid. Esa es la barbaridad, esa fue la salvajada, ¿no? Bueno, luego hay otras falacias más burdas, ¿no? Como la presidenta de Madrid diciendo en la asamblea el día siguiente de que Infolibre publicase el protocolo, que era un borrador, ¿no? Realmente ignorancia profunda, porque iba firmado por su director general, o que fue Pablo Iglesias, bueno, una cosa que siguen repitiendo, una falsedad que siguen repitiendo. Pero la falacia del triaje y la del tsunami tienen gran capacidad de convicción, porque apelan a cosas que vivimos realmente de aquella manera, o algo que es sentido común, ¿no? Que es la necesidad del triaje, pero aquí es el cómo se aplicó. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas del público. Tenemos 25 minutos, o sea que yo le doy gracias a los tres ponentes porque han sido muy estrictos a la hora de cumplir con el tiempo, y bueno, yo creo que tenemos tiempo para las preguntas. Creo que hay una primera allí atrás. Sí. No sé si se me oye, pero bueno, ¿se me oye bien? Sí, sí, sí. Vale, nada más. Yo quería preguntar cómo es posible que el tribunal, que la audiencia provincial, determinados magistrados de la audiencia provincial, digan en sus autos que investigar sería hacer investigaciones prospectivas. Eso lo han dicho en varias ocasiones. Estando lo que ha dicho el Tribunal Supremo, diciendo que había que investigar. ¿Cómo es posible que un magistrado o está pagado por alguien, o está de acuerdo, o pertenece a un sitio raro? Porque es que no se puede consentir que un magistrado diga eso, cuando el Tribunal Supremo ha dicho lo contrario. Es que en este país lo de la justicia es un poco raro. Sí, no, realmente la justicia, una de las cosas que yo creo que se hicieron mal en la transición fue que no se hizo nada, la transición no se hizo en la justicia. Los magistrados del Tribunal de Orden Público pasaron a la Audiencia Nacional y algunos al Tribunal Supremo. Es decir, aquí no ha habido transición política desde la dictadura. Y eso se nota, y luego pues evidentemente que los jueces y juezas provienen la mayoría de castas de jueces y juezas anteriores, es decir, las clases populares acceden poco a la judicatura. Pero bueno, al margen de eso, lo que está claro es lo que dices. Es decir, hay magistrados que dicen eso, aunque el Tribunal Supremo ha dicho que había que investigar, y hay otros magistrados que lo que nos dicen es: si a lo mejor tienen ustedes razón, si a lo mejor resulta que se ha hecho todo mal, pero no es penal, vayan ustedes al contencioso administrativo y reclamen dinero, reclamen una indemnización. Eso te dicen otros autos. Hay autos que nos dicen una cosa. No, claro, es evidente que es muy fácil decir eso cuando quien va a decidir es luego otro juez, no eres tú el que va a decidir si hay que... y evidentemente esa historia es de uno a uno, es persona a persona, saber si a una persona pues ha habido esa vulneración. Entonces, este tema, el tema de los autos de la audiencia, pues los hay de todo tipo, y es verdad que los hay de esos y muchos, de esos que has mencionado tú, pero también los hay de los otros que te dicen: no, pero si es verdad que a lo mejor las cosas se han hecho mal, pero no penal, o sea, no hay delito, vayan ustedes a reclamar al contencioso administrativo a ver si les dan algo
les dan una indemnización. Ese es el tema, y eso quizás es el tema del medio. Y entonces, solo termino que con este tema, con María de Residencias, se me ha olvidado decirlo antes, pero yo creo que hay que decirlo, hemos estado en el Parlamento Europeo. Hemos estado en el Parlamento Europeo invitados por un diputado que es Miguel Urbán, del grupo de izquierdas de allí, de anticapitalistas, y nos hemos reunido con los grupos parlamentarios del PSOE, los grupos parlamentarios de Podemos, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña y con una diputada del Bloque Nacionalista Galego, y vamos a expresar, estuvo también Carmen, estuvimos allí, y lo que íbamos era a contar lo que estaba pasando aquí y a pedir que viniera alguien de Europa a investigar también esto que había pasado aquí, y en la comisión de peticiones, pues para que se investigara también desde Europa lo que estaba pasando aquí. No hemos tenido respuesta todavía, que yo sepa, de estas historias. No sé si tú sabes algo más de eso, pero bueno, quiero decir que hemos aprovechado cualquier oportunidad que nos ha dado. A la invitación aquella estamos encantados, muy agradecidos a Miguel Urbán por esa invitación, y porque tuviéramos la oportunidad de hablar en Europa también de esto. Bueno, he visto 3 palabras pedidas, la primera aquí. Lo siento, no sé si a lo mejor habéis tratado o no habéis tratado el tema. Simplemente a lo largo de el desarrollo de los tristes acontecimientos del proceso de la pandemia, hubo en unos primeros momentos una aportación por parte del Gobierno central de 300 millones para la medicalización de las residencias. No sé si lo habéis tratado, pero me gustaría saber si ha habido un seguimiento de dónde fue a parar esos dineros, y realmente, bueno, veo que en el caso de Alcorcón poca cosa realmente se pudo hacer, o poco le llegó de esos 300 millones. Sí, yo creo que ese dinero lo invirtieron en un hospital que está vacío. Fundamentalmente. Zendal, dices. Fundamentalmente lo utilizaron para eso. Es Bueno, decir, pero para nada. Eso fue muy Para posterior. nada. Eso fue Sí, muy posterior. Pero ese dinero me da la sensación que fue para eso, porque evidentemente... La sensación, pues, o sea, es muy importante lo que ha preguntado, ¿eh? Sí, yo no tengo el dato exacto. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Yo no puedo decir qué hizo la Comunidad de Madrid con ese dinero, no puedo decir. Creo que lo que hicieron fue invertirlo en Zendal. Pero no lo sé. Yo puedo decir algo, tampoco lo sé, tampoco tengo el dato, por supuesto, pero escuché en un pleno de la Asamblea de Madrid a una diputada de la oposición preguntar que dónde habían ido a parar esos millones, porque no se habían invertido. Exactamente, es que yo creo que se prometieron y nunca se dieron. No se invirtieron en lo que iban dirigidos. Eso se ha hablado en la Asamblea de Madrid, yo lo he escuchado en un pleno. ¿Dónde han ido a parar? Pues nos lo podemos imaginar. Ahora, Es que nunca salieron. O sea, No, yo una cosa que quiero que quede claro es que el dinero llegó a la Comunidad de Madrid. El dinero llegó a la Comunidad de Madrid y es la Comunidad de Madrid la que no sabemos qué ha hecho con ese dinero. Si lo ha metido en el Zendal o, como no era finalista el dinero, lo ha utilizado pues, para temas de sanidad. No era finalista. Perdón, usted. Yo había pedido la palabra, ese hombre no. Bueno, yo... Perdón. No. Sí, es que hay 4 palabras pedidas antes. Ahora se la doy a usted. Al menos 286.000 euros sí sabemos al bolsillo de quién fueron a parar, pero el resto pues quizá no. Una pregunta, aprovechando que está Manuel Rico ahí, porque estamos viendo la convivencia que hay entre poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, cómo se van tapando unos a los otros, pero, y apelo a tu área de profesional, ¿qué pasa con este cuarto poder, con el poder de la prensa? Porque yo tengo la sensación a mi alrededor, no estoy metido en esto de lleno, tengo la sensación de que depende de a quién preguntes, si preguntas a derecha o izquierda, te responden de una manera o de otra en función de lo que la gente cree que pasó, ¿no? ¿Fue culpa de Pablo Iglesias o no? ¿Es culpa de Isabel Díaz Ayuso? Me gustaría hacer una reflexión, que hicieras una reflexión sobre el papel que crees que tiene la prensa
dado que tú eres prácticamente un guerrero solitario, ¿no? en esta lucha. Creo que es una lucha que ya hemos vivido anteriormente. Por ejemplo, a mí me suena bastante con respecto al 15M, de lo que pasó en Madrid también, ¿no? Esa impunidad, ¿no? Todos esos poderes tapándose unos a otros. Y bueno, me gustaría saber cuál crees tú que es el papel que tiene la prensa y cómo podría mejorar ese papel, sobre todo propositivamente. Bueno, yo te respondo encantado, dándole protagonismo a los tres ponentes que son ellos. A ver, yo creo que el papel de la prensa, si queremos, respecto a la residencia, si queremos hacer además un análisis lo más global posible, yo creo que, para empezar, antes de la pandemia, los medios tenemos, yo el primero, que he sido director durante ese tiempo de Infolibre, no mirábamos a las residencias. O sea, creo que tenemos que hacer una autocrítica general antes del 2020, igual que comentaba Carmen, de que simplemente desconocíamos, no era algo que nos afectase. Muchas veces los medios en general estamos más preocupados por la última declaración del político de turno y no de temas que realmente afectan a la calidad de vida de las personas. Y lo que pasó en las residencias antes es un ejemplo de mal funcionamiento de los medios, e insisto, yo me pongo el primero en esa lista de mal funcionamiento, ¿no? Lo que ocurrió después, bueno, a ver, obviamente hay un margen de interpretación. Los medios no existen en ese sentido, todos los medios son subjetivos. La idea de la objetividad en el periodismo es una de las grandes falacias en el periodismo. En el periodismo existe la honestidad, pero no la subjetividad, o sea, no la objetividad, perdón. Entonces, hay margen, uno puede decir, pero lo que no cabe es la mentira, y aquí estamos viendo cómo, igual que estamos hablando de probablemente la mayor violación de derechos humanos en las últimas décadas en España, lo que ocurrió en Madrid, y siempre insisto, y en Cataluña, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, básicamente, ¿vale? Lo digo básicamente porque también hubo localidades concretas, pues estoy pensando en Alcoy o en Cangas de Morrazo, donde también habría que investigar, pero bueno, en esas 4 comunidades autónomas de forma sistemática, ¿vale? Lo que no cabe es la mentira, lo que no cabe es afirmar que el responsable era Pablo Iglesias, porque es mentira, las competencias siempre fueron autonómicas. Entonces eso no tiene que ver con el periodismo, eso es una prostitución del periodismo, es una intoxicación absoluta, y no cabe, no hay margen. ¿Para qué hay margen? Hay margen para, cuando yo insisto en que las competencias, bueno, yo y cualquier persona que sepa leer, eran de las comunidades autónomas, eso no significa que el gobierno central haya hecho todo perfecto. Yo creo que el gobierno central cometió un error por omisión, que es no haberle dado la misma importancia a las residencias que a los hospitales, por ejemplo, a la hora de llevar el poco material que había, pero eso, poner a lo mejor ahí el foco, eso entra dentro de la legítima libertad editorial de cada medio. Lo que no entra es mentir o intoxicar, y lo que no entra es que, ante la mayor violación de derechos humanos de las últimas décadas, haya medios que simplemente miran para otro lado y que no han hecho nada y que repiten una y otra vez las mentiras del poder político. Y lo hacen simplemente porque o reciben publicidad de esos medios, que es absolutamente necesario para ellos para subsistir, o lo hacen por ideología, pero una ideología, todos tenemos ideología, yo tengo ideología, pero la ideología no puede anteponerse a la verdad si trabajas como periodista. Y si tú antepones la ideología a 7.200 muertos sin atención hospitalaria, pues yo no le voy a poner adjetivos, pero todos los que se te ocurran a ti los voy a suscribir, ¿no? Y respecto al tema propositivo, bueno, eso es más complicado. A mí me gusta mucho menos hacer pronósticos de futuro porque me confundo, también cuando pienso que la Atleti va a ganar las finales de Champions, pero a ver, la única forma es bueno, pues digamos que apostar por los medios, que dentro, insisto, y hay mucha variedad dentro de la libertad editorial, no nos intoxiquen, y denunciar y prescindir de los que nos intoxican. No se me ocurre otra forma, ¿eh? Es decir, si nosotros fuésemos a una farmacia donde nos vendiesen medicamentos caducados o medicamentos que nos intoxicasen, al siguiente día no volveríamos a esa farmacia. Yo creo que hay que hacer lo mismo con los medios de comunicación, pero bueno, no es tan sencillo como el ejemplo que acaba de poner. Usted y luego usted. No, perdón. Ay, es cierto, perdón. Esta señora me la había pedido antes, sí, perdón.
Yo, a ver, era un poco el tema de las competencias. No hubo un momento en que el presidente asumió competencias, ¿no? Yo tenía entendido que sí. De todas formas, legalmente el gobierno central no podía haber hecho algo más de lo que hizo, es decir, obligar a las comunidades que no cumplían. Ya sé que eso es hablar un poco como es más allá, ¿no? Pero no sé si legalmente el gobierno podía haber hecho algo. Y una reflexión, es decir, el gobierno tenía una comisión que pero no es contestándole está preguntando la es que tenía una comisión que diariamente nos dirigía todo, porque diariamente salía en televisión la comisión. No, pero a ver, por favor. Por partes, vamos a terminar la pregunta y la contestamos. No, y bueno, era eso, y una reflexión, es decir, no son responsables, para mí creo que son asesinos, porque ha habido homicidios, ha habido supuestos asesinos, y sí que sin haber juicio ya tienen una sentencia. La sentencia va a salir el día 28 de mayo y la sentencia va a ser mayoría absoluta. Bueno, en relación a lo que comentaba sobre el gobierno central, lo que comentaba sobre el gobierno central, no en ningún momento asumió las competencias. En el BOE está registrado, las competencias en ningún momento dejaron de ser de las comunidades autonómicas. El problema fue, o sea, el tema fue que existe un consejo territorial donde se reunían y efectivamente se tomaban decisiones. Pero luego las propias comunidades, los propios gobiernos de cada comunidad ejecutaba o no ejecutaba las decisiones que se tomaban en los consejos territoriales. Nunca son de obligado cumplimiento para las comunidades, ¿vale? Lo que sí hizo el gobierno central fue, pues como los 300 millones eso que envió, o sea, fue una serie de medidas que facilitó a las distintas comunidades autonómicas para que gestionasen la pandemia en los hospitales y las residencias, ¿no? Esto cada comunidad luego lo aplicó como buenamente quiso o buenamente pudo. El gobierno central lo que hizo fue poner medidas al alcance de cada comunidad autónoma. Efectivamente, que pudiera haber hecho más, pues como decía Manuel Rico, yo también pienso que por omisión quizá pecó el gobierno, pero nunca la gravedad de lo que se hace por omisión es la misma que de lo que se hace por acción. Y en este caso la Comunidad de Madrid ejecutó unos protocolos en los cuales impedía derivar a los hospitales a las personas que vivían en residencias y tenían cierto grado de dependencia. Eso es, lo mires por donde lo mires, es efectivamente vulnerar derechos y omitir el socorro a las personas que en principio declararon que eran las más vulnerables, a las que había que proteger. Se les dejó desprotegidos y eso lo hicieron en las comunidades autónomas, no fue el gobierno central. Cada comunidad autónoma tiene sus propias responsabilidades. El gobierno podía, como gobierno, yo creí que había, que sí que es verdad que había asumido competencias. Por favor, si hablamos todos al mismo tiempo no nos escuchamos. Yo creo que el Estado de las autonomías lo que provoca es que el gobierno esté más cercano a los problemas de la gente. Por eso se genera ese Estado de las autonomías y por eso tienen las competencias. ¿Por qué? Porque es mucho más sensato, el planteamiento que se hace, es mucho más sensato que quien está gobernando la Comunidad de Madrid sea conocedor y tenga posibilidad de intervenir en los problemas que existen en cada momento y en cada sitio. Es más eficaz que si lo hace desde el gobierno de la nación, que evidentemente tendría muchas más complicaciones. Y además es que hay un régimen competencial que está dentro de la legalidad y... Ahora sí, perdón, usted. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a los ponentes y al moderador. Esta mañana una trabajadora de Alcorcón me ha hecho llegar una carta de agradecimiento a ti, Natalia.
Exacto. No se oye, Te la voy a ¿verdad? leer. No se oye nada. Tímida. Eleva la voz.